ポーツ界には時々ずば抜けた能力とカリスマ性で我々を魅了する選手が出現する。アルペンスキーのアルベルト・トンバ、フィギュアスケートのカタリナ・ビット、そしてスペイン・マドリッド郊外のヘタフェの町で生まれた若きフットボーラーアルフォンソ・ペレス・ムニョス、通称アルフォンソもその一人だ。世界中で声援を浴びるアルフォンソだが、故郷ヘタフェの人々が彼に寄せる思いにはまた格別のものがある。元名選手の名の付いたスポーツ施設は数あれど、現役で自分の名前が冠されたスタジアムを持つのはアルフォンソぐらいのものだろう。アルフォンソのプレーには彼の人となりが現れる。決勝ゴールを決めたかと思うと、エキサイトしたサポーターとレフェリーの間に入り、サッカーというスポーツの品格を守る。戦いにはその人の隠れた人間性が出るという。アルフォンソはこれまで繰り返し勝負をかけて戦い、勝負を超越してきた。アルフォンソ・ペレス・ムニョスは1972年9月この世に生を受けた。アルフォンソと弟のイバン、そして少し年の離れた妹のパトリシア、3人は教育熱心な家庭で育ったが、男の子2人の生活の中心は幼い頃からサッカーだった。アルフォンソとイバンは同じ年頃の子供の中で飛び抜けてうまかった。チーム分けする段になると、皆が最初にアルフォンソ、次に弟のイバンを味方につけたがり、2人は引っ張りだこだった。何よりサッカーを優先したが、アルフォンソにはわんぱくな一面もあり、後で叱られると分かっていてもしばしば友達とたわいのないいたずらに興じた。Una trastada que recuerdo mucho y además era del colegio. Me llamaron en cierta ocasión del colegio, él y otro compañero estuvieron cortándole el pelo a otros niños, además cuando estaban en párvulos. Cogieron una tijera de estas de hacer trabajos manuales y les cortaron el flequillo, pero a varios, no solamente a uno, sino a varios chicos. Era un chico muy travieso, igual que yo. Todos los días estábamos haciendo gamberradas allí con el resto de los compañeros. Y recuerdo una anécdota de un día que nos metimos en el servicio y con las tijeras de cortar los papeles, pues nos pusimos a cortar el pelo a todo el que estaba allí. Cuando terminamos de cortar el pelo a todo el mundo, pues me lo cortó él a mí y se lo corté yo a él. Lo que pasa es que yo tenía la comunión de mi hermana y entonces tengo las fotos de la comunión de mi hermana que salgo yo con el trajilón. アルフォンソは兄弟や友達に囲まれて子供時代を過ごした。だが友達が皆帰った後は弟と2人空想の中で夢の世界に羽ばたいた。2人は自宅の一室をスタジアムに見立て、ぬいぐるみの観客の前で夜が更けるまでプレーした。Jugando al fútbol, no hacían otra cosa. Y mira, comían y nos echaban su padre y su madre al pasillo. Y la bombilla, o sea, el foco, que no nos dejaban de dormir a su padre y a mí. A su abuelo, que hizo su padre, más que con el fútbol, siempre con el fútbol. 就学年齢に達するとセベロ・オチョア小学校に入学した。ところがサッカーに夢中になりすぎ、なかなか勉強に身が入らない。やる気を引き出すにはサッカーで釣るのが一番だった。Su afición y su preocupación era el deporte, aparte de que cumplía sus cosas dentro de clase, pero una forma de motivarle pues era a base de decirle vamos a jugar al fútbol después, y entonces salía rápidamente, es cuando trabajaba más. 成績が落ちない限り、アルフォンソは学校の室内サッカーチームでプレーを許された。初めての組織サッカーを彼は大いに楽しんだ。来る日も来る日も誰より熱心に練習した甲斐あってぐんぐん上達。10歳の誕生日を迎える頃には1シーズンに平均100ゴールを挙げるようになっていた。Era que cuando jugamos con el equipo contrario, los chavales preguntaban si iba a jugar Alfonso o no iba a jugar Alfonso, porque ya es que solo con decir Alfonso los chavales ya se rendían, o sea que la presencia de Alfonso era como el Cid campeado contra los moros, que ganó una batalla incluso después de muerto, pues igual. Solo con la presencia de Alfonso los chavales ya se daban por vencidos y perdían los partidos, ¿sabes? Bueno, normalmente hacíamos campeonatos entre clases aquí en el colegio. Y claro, en ese momento, cuando los primeros años que estuvimos aquí teníamos 8 clases de tercero y claro, siempre quedaba campeón en nuestra clase, porque en ese momento Alfonso destacaba por encima de todos los demás niños.
1982年10月20日、アルフォンソはスペインサッカー協会に選手登録した。間もなく地元ヘタフェスポーツのジュニアチームに勧誘され、リーグ戦やトーナメントに出場しながらますます力をつけていく。ヘタフェでの彼の活躍はいくつかの名門クラブの目を引いた。Jugamos un trofeo Príncipe de Asturias en la Comunidad de Madrid, un campo que se llama Cotorruelo, de la Federación, y bueno, jugué el primer año, hicimos una buena temporada. Ese año, bueno, pues ya me quisieron varios equipos, entonces se barajaban 3 equipos, Madrid, Atlético de Madrid y Rayo, ¿no? Y al final, pues más que nada mi padre pues decidió, pues bueno, el Real Madrid, y estaban allí Rafa López, Mezquita, Del Bosque. Sí, él estaba en el Getafe Sport, un equipo allí de Getafe. Bueno, estaba jugando y bueno, como estaba despuntando, estaba metiendo goles, estaba jugando bien, pues siempre hay jugadores en todos los campos, ¿no? Entonces le estaban siguiendo jugadores del Real Madrid y del Rayo Vallecano. Y estaba a punto de firmar por el Rayo y bueno, pues se metió al Real Madrid. Además, esto no lo sabe la gente, me parece que, o sea, el precio que pagó el Real Madrid al Getafe fueron unos balones. レアル・マドリッドの役員たちは、レアルでプレーすれば10代のうちに国際プレーヤーの仲間入りができると父親を説得。サッカーボールとユニフォームという破格の安値でアルフォンソを手に入れた。Imagínate, un chaval de allí del barrio y estar allí, lo que supone, bueno, para cualquier jugador estar en un equipo así, pues bueno, te ilusiona, ¿no? Desde pequeño te ilusiona estar en un equipo como el Madrid. アルフォンソはフランシスコ・ヒメネス監督のもと、さらに進歩を重ね、半年後レアルユースチームの一員としてスペインチャンピオンに輝いた。タイトルはもちろんだが、よりハイレベルのサッカーができるのが嬉しかった。一試合ごとにチームにおける彼の重要性は増し、アルフォンソの評判はスペイン全土に広がった。Entras ahí con la misma ilusión, las mismas ganas, y poco a poco cada año te vas dando cuenta de, no sé, de que te van teniendo muy en cuenta, ¿no? De que vas siendo un jugador importante para el club. Siempre iba un año por encima de, no sé, de mi categoría, ¿no? Jugaba en equipos que no me correspondían de mi edad, y bueno, te vas viendo que vas siendo un jugador importante y que te van tratando de forma diferente, ¿no? Al final del campeonato nuestro, de la territorial de Madrid, pues al final se juega el campeonato de España. Entonces, en ese campeonato de España llegamos a la final. Jugamos la final de este campeonato, se juega a doble partido. El primero se jugó en Barcelona, en Sarriá, antiguo Sarriá, contra el Español. Entonces ganamos 1-0, marcó él el gol. Y hay una anécdota, sí, curiosa, porque acabó el partido y bueno, nos metimos todos contentos y felices a la caseta. Él había marcado el gol. Entonces venía el último, yo me quedé esperándole en la puerta de la caseta para felicitarle, y entonces le vi que estaba hablando con una persona, y bueno, pues entramos a la caseta y él mismo me dijo, dice, mister, ese señor me estaba diciendo que, él un poco sorprendido, ¿no? Me estaba diciendo que me daba dinero o me daba un piso si me vengo a jugar al Barcelona. Diga, Ana, tú no hagas caso de esas cosas, que tú estás muy bien en el Real Madrid y verás cómo ibas a triunfar. アルフォンソは少しずつ上のレベルのチームへと移され、着実に成功への階段を上っていった。両親はアルフォンソの夢を応援したが、もしもの場合に備えて勉強も続けてはと助言した。父親が修理工場の経営者なので、自動車の勉強はしたものの、彼の興味はレースやレーサーの華やかな生活に向かった。そんな生活を手に入れ、恋人と楽しく暮らすにはサッカーに集中することだ。多くの若い選手が陥る罠は避けて通らねばならない。Porque de alguna forma todo va con la personalidad de cada uno. Entonces hay gente que sí, que en esa edad es una edad muy difícil,
porque te puedes desviar un poco la atención de lo que es el fútbol, y yo en ese caso, pues bueno, estaba muy centrado, estaba con mi novia, pero nunca, no sé, lo peor que te puede pasar es que trasnoches, que bebas, que fumes, todo esto, cosa que, por ejemplo, a mí no me pasó. Que quizás es el miedo que tenían los entrenadores, de que son edades muy malas, y de hecho hay muchos jugadores que eran buenísimos y que se echaron a perder. 18歳になったアルフォンソをコーチ陣はいよいよレアルの一軍でデビューさせることにした。想像以上に緊張しつつサンチャゴ・ベルナベウのロッカールームに足を踏み入れると、そこにはアルフォンソの少年時代のアイドルがずらりと顔を揃えていた。エミリオ・ブトラゲーニョやミチェルも。Son famosos, es el Madrid, ocupa toda la atención de todo, ¿no? Y claro, como chaval te cruzas por allí, pues los ves como si fuesen ídolos, ¿no? Y de un día para otro, pues coincides que te estás cambiando con ellos en el vestuario. Entonces, claro, todo eso es un impacto muy fuerte de estar jugando en el barrio a verte con jugadores que los has tenido prácticamente en los cromos. Pues bueno, te choca, pero bueno, a medida que pasan los días te vas acostumbrando, te vas integrando y te das cuenta lo que es el mundo del fútbol y todo lo que conlleva el mundo del fútbol, de viajar, de ir a campos de primera división, no son los mismos campos que los que jugamos nosotros, o de tierra, y en fin, que todo esto te vas dando cuenta, pero no te tiene por qué cambiar. スタメンでこそないものの得点力のある貴重な交代要員となった彼は1992年地元スペイン開催のバルセロナオリンピック代表に選ばれる。アルフォンソ、ルイス・エンリケ、グアルディオラらを擁するスペインは決勝に進出。3-2でポーランドを下し見事金メダルを獲得した。バルセロナオリンピックでの活躍でアルフォンソらは A 代表入りを果たした。代表チームの監督は変わったばかりのハビエル・クレメンテ。アルフォンソとクレメンテ監督は1992年9月仲良く代表デビューを果たし、やがて私生活においても親しい友人同士となった。Bueno, Alfonsito como futbolista es genial, es genio. Alfonsito es improvisar, es técnica, sobre todo es movimiento, También con una carrera complicada, porque Alfonsito, de ser figura, las lesiones, esa rodilla le da mucha guerra, ha pasado por momentos también muy malos.